Hola, ¿cómo están todos ustedes en estos días de el impacto de la pandemia? Creo que en diferentes lugares estamos viendo el impacto de la pandemia y estamos empezando a vivir un mundo diferente de lo que llamamos el mundo post-pandémico. Pero creo que todavía en realidad estamos viviendo un mundo pandémico. Aquí en California, como hablamos, todavía vivimos dentro de la transición del mundo pandémico. Todavía estamos en la fase 2 de los 4 fases en que habló el gobierno de California y todavía hay muchos negocios cerrados, las iglesias siguen cerradas. Se habían abierto brevemente para tener cultos dentro de los templos en números reducidos, pero otra vez con el incremento de el virus, del contagio, prácticamente las iglesias tuvieron que volver a cerrar. Y volvemos a la iglesia en línea, volvemos a la iglesia al aire libre. Hay muchas iglesias hoy en día que están tratando de buscar sus alternativas y están empezando a tener drive-through worship, en lo que es el culto en los estacionamientos. Se prepara la iglesia prácticamente para adorar al aire libre en el estacionamiento, cuando tienen estacionamientos grandes. Otras iglesias se fueron hacia las playas a tener su culto, otras iglesias a los parques a tener su culto en el día domingo, en el aire libre. Y estamos buscando alguna alternativa para poder seguir siendo la iglesia. Pero en realidad, nosotros somos la iglesia. Lo que estamos en realidad buscando son las formas alternas para tener nuestros cultos de adoración, para seguir como una comunidad adorando a Dios. Pero hoy entonces el tiempo que quisiera compartir y el tema que quisiera compartir con ustedes es cómo ser iglesia en estos tiempos y seguir un poco con el tema de lo que se habló mucho como iglesia misionera, una iglesia misional, como otra alternativa de la iglesia en el mundo postmoderno, pero ahora con un enfoque diferente, con el enfoque de entrar en un mundo diferente. Ya no se habla de la posmodernidad, sino se habla de hipermodernidad o supermodernidad como nuevas fases posteriores a la posmodernidad o quizás unas fases siguientes dentro de la posmodernidad. Así que quisiera que podamos entrar en el tema de la iglesia durante y post pandemia, enfocando hacia el tema de la iglesia y su misión. Mi nombre es Juan Lee, soy director del programa latinoamericano en la Universidad World Mission. Es un programa en español y en inglés para el mundo latinoamericano. Al mismo tiempo, soy el CEO, el director ejecutivo de una organización misionera llamada Visión 800 Global. Y puedo decir que soy parte de lo que es el proyecto global de Dios en un mundo global. Soy nacido en Corea, soy coreano por nacimiento, crecí en la Argentina, parte de mi ser es argentino. Me eduqué en Estados Unidos y me identifico también como norteamericano, pero Dios me llevó a México a ministrar, así que tengo una parte mexicana. Y ahora, después del año pasado que tuvimos una escuela de capacitación misionera, tengo el parte del salvadoreño disfrutando de lo que son las pupusas cuando me encuentro con algunos pastores salvadoreños. Una mezcla en lo que se ve en el día de hoy. Y creo que es lo que vamos a seguir viendo mucho más cada día. Sus hijos, que crece aquí en Estados Unidos, ya sea de un origen diferente, tiene otra identidad. Y ellos van a ser puentes en estas transiciones globales preparadas por Dios.
Y quizás es lo que Dios anduvo preparando a Pablo para usarlo en su misión en el mundo greco-romano. Esta es mi familia, es global. Mis hijas, mi hijo se ve un poco diferente ahí. Mi hija mayor va a estar cumpliendo 30 pronto. Eh, muchos, cuando lo ve a mi hija, la ve, si no es otra parte del sudeste asiático. Mi hijo estuvo muy entusiasmado con ser misionero en Kirguistán, así que en un momento puso su bigote para poder asemejar ahí en el Kirguistán. Mi hija menor, que fue el regalo de Dios y tiene 16 años. Y mi esposa justamente en el medio. Eh, Mi hija mayor nació en la Argentina, mi hijo y mi hija menor nacieron en Estados Unidos. Yo y mi esposa somos los que hemos nacido en Corea. Así que ya con los pasaportes tenemos pasaportes diferentes ahí en la familia. Eh, el tema que queremos introducir hoy es hablar de un mundo pandémico y la iglesia entonces en un mundo pandémico. Ya en la serie anterior, en la conferencia anterior, hablé sobre el mundo pandémico y la influencia en la vida individual, la influencia en la vida económica y su influencia en la comunidad, en las comunidades. Hoy, con toda esa influencia, vivimos todavía un mundo inconsciente. No es nada cierto en lo que nos espera. Esperan un mundo diferente, eso sabemos, si hablamos de la nueva normalidad. Es un cambio, una transición hacia un mundo completamente diferente. Se dicen los sociólogos de que los cambios que hubieron en los últimos 70 años, 80 años, son mucho mayores a los cambios que hubieron en toda la historia de la humanidad. Pero creo que en los próximos años, en lo que nos queda de este año y el año que viene, vamos a estar viviendo los cambios radicales a lo que nosotros hubiéramos podido imaginar y quizás mucho mayor a los cambios, a los grandes cambios que hubieron durante los últimos 50, 60 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser iglesia en este mundo? ¿Cómo poder ser el pueblo de Dios llamado para llevar a cabo la misión de nuestro Señor Jesucristo? Hablamos siempre cuando la sociedad está en crisis de que la iglesia es el futuro. La iglesia es la llave que abre el paso hacia el futuro de la comunidad. Todavía recuerdo en el tiempo que visitamos las 7 iglesias del libro de Apocalipsis con un grupo de pastores mexicanos. Y recorriendo las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que hoy en día están todas ubicadas en el país de Turquía, uno de los pastores me hizo justamente una pregunta. ¿Dónde están esas iglesias, esas 7 iglesias de Apocalipsis en el día de hoy? Porque muchos de los lugares donde recorríamos las 7 ciudades, donde estaban las 7 iglesias, en el tiempo de Apocalipsis del libro de Juan, de revelación de Juan, hoy no están ninguno de los rastros de las iglesias de aquel tiempo, las iglesias primitivas. Lo que se ven en los edificios, en lo que queda a través de la historia, son edificios de los tiempos medievales y son los rastros de la iglesia durante el tiempo medieval. Y la gente queda preguntando, entonces, ¿dónde están esas iglesias? Y le hago una pregunta, ¿dónde estarán las iglesias? ¿Dónde estarán las 7 iglesias del libro de Apocalipsis? Hoy no lo podemos encontrar porque en aquel tiempo las iglesias estuvo en las casas. La pregunta que quisiera hacer con todos ustedes para poder empezar este tema en la iglesia post-pandémica, creo que debemos entender simplemente qué es la iglesia y entender cuál es la misión de la iglesia.
por qué existe la iglesia en el día de hoy. Y al tratar de responder qué es la iglesia, también podemos preguntar qué es lo que hace falta, qué hace falta para que seamos una iglesia. Hoy, con toda la pandemia, decimos, tenemos las iglesias cerradas. No, las iglesias no están cerradas. Los templos están cerrados. Como ven ustedes en la foto ahí, el templo está cerrado, pero sin embargo, las iglesias no están cerradas. Nosotros somos la iglesia. Vayamos donde vayamos, estemos en donde estemos, cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús, ahí estamos como la iglesia. Ustedes pueden ver en esta foto diferentes tipos de iglesias. Pueden ver la iglesia que se da a los principios del mundo medieval en una foto, que han heredado los templos greco-romanos y fueron transformados en iglesia. Vemos un templo, un catedral ahí para los fines de los tiempos medievales y los tiempos modernos. Vemos a el predicador predicar en la calle, ahí prácticamente en Inglaterra, el que realmente inició el movimiento metodista. eh, Ahí él fue conocido por simplemente estar predicando en la calle. Vemos otra foto de lo que es la iglesia subterránea china. También vemos el gran catedral hoy o gran templo de Houston. Y ahí vemos diferentes formas en donde podemos ver que la iglesia estuvo reunido o representado. Y quisiera seguir un poco, entonces, un poco de las transiciones de la iglesia a través de la historia. Pero antes queremos pensar un poco, ¿cómo nos define entonces la Biblia como la iglesia? La Biblia no nos define lo que la iglesia es. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca levantaré mi iglesia, pero a partir de allí no hay una definición de lo que la iglesia es de acuerdo a la Biblia. Pero sin embargo, hay diferentes imágenes de lo que la iglesia es. En el Nuevo Testamento vemos 96 diferentes imágenes de lo que la iglesia es. Y a partir de ahí es donde nosotros empezamos a hacer preguntas. Nos habla de que la iglesia es la novia, la iglesia es el cordero. Nos habla de que la iglesia es una comunidad de los santos, lo que de ahí viene lo que es la palabra eclesía, la comunidad de los llamados. Y seguimos ahí en diferentes imágenes. La iglesia es una comunidad terapéutica y podemos ver la iglesia es un hogar. Pero entonces, ¿qué es lo que menos debería tener para una iglesia? Aquí en nuestro contexto latinoamericano, dentro del mundo evangélico, tenemos un problema al tratar de hablar de esto. Venimos de lo que es una herencia católica, de estar pensando lo que es una iglesia, y pensamos en una iglesia grande, una iglesia que es autosostenible, una iglesia que se mueve. Entonces, unas pequeñas iglesias, lo que es una iniciación, una plantación, al principio le llamamos que es una misión. No llega a ser iglesia y es una misión. Y cuando es todavía más pequeño, le decimos es una célula, es un grupo pequeño. Pero, ¿qué nos dice la iglesia, la Biblia sobre lo que es la iglesia y qué es lo que menos debería tener para una iglesia? Venimos de lo que es el concepto de la eclesía como iglesia, una asamblea. Pero, ¿qué es lo que menos debería tener para una iglesia? Y Jesús nos da la respuesta: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y si Jesús nos dice, donde están dos o tres reunidos en el nombre de Él, Jesús está en medio de esa presencia, yo creo que tenemos la respuesta. Donde estén dos o tres reunidos en el nombre de Jesús y Jesús está ahí, ahí tenemos la presencia
de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es una jerarquía eclesiástica. La iglesia no tiene que ver con el clero. La iglesia no son los programas de la iglesia. Y la iglesia, menos, son los presupuestos. Y todavía peor, menos. La iglesia no es una oficina local de una denominación o un movimiento. La iglesia somos nosotros, la iglesia son los miembros, la comunión de los seguidores de Jesucristo, quien resucitó y quien vive. Y esa fue la definición del pueblo cristiano cuando se reunieron en Suiza, en Catedral de Uppsala, para tratar de definir lo que la iglesia es. La iglesia somos nosotros, somos el pueblo de Dios para llevar a cabo la misión de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó y quien vive. Entonces, la iglesia no está para servir a sus miembros. La iglesia es sus miembros. La iglesia son los miembros, es el pueblo de Dios. Y existimos para participar en la misión de Jesús localmente y globalmente. La iglesia existe para participar en la misión de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde estamos localmente y globalmente. Y les recuerdo otra vez, menos, la iglesia no está para servir a sus miembros. Pero ¿saben qué? Hoy, lamentablemente, en nuestra herencia que hemos tenido, la iglesia ha estado para servir a los miembros. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia está para servir a los miembros. ¿Saben que el 90% del presupuesto en la mayoría de las iglesias se están dedicadas para servir a la membresía de la iglesia? Para mantener el edificio, para mantener el templo, para poder mantener bien refrigerado, tenemos los aires acondicionados, las sillas tienen que ser cómodas, la escuela dominical, el cuidado de los niños, y invertimos y seguimos invirtiendo para servir ¿a quién? A sus miembros. ¿Y saben qué? El presupuesto que dedicamos, lo que nosotros le decimos es de Dios y ofrendamos, realmente no va para la misión de Dios, sino están siendo invertidas para nosotros. Y es lo que muchas personas cuando deciden cambiar de congregación, dice, esta iglesia no me gusta, porque no le está sirviendo. ¿Y saben qué? Deberíamos, cuando encontramos una necesidad en la iglesia, deberíamos ser nosotros los primeros en estar preocupados por la necesidad que hay ahí. Como cuerpo de Cristo, la iglesia es la presencia de Jesucristo en la tierra. Jesucristo es la cabeza y la fundación de la misión de la iglesia. Es lo que nos dice en Efesios 1 y en Colosenses 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia lleva a cabo lo que es la misión de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia, las iglesias fueron desarrollando, transicionando, de acuerdo a los cambios de diferentes eras. Tenemos lo que es la iglesia primitiva, desde que nace la iglesia, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, nace lo que es la primera iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén. Y luego la iglesia de Jerusalén se expande a Antioquía y desde Antioquía con los viajes de Pablo por todo el mundo. Y decimos, nace la iglesia. Esta iglesia primitiva que vemos en la Biblia estuvo presente hasta que el emperador Constantino declara que el imperio de Roma ahora es cristiana. Esta iglesia primitiva fue la imagen del prototipo de lo que la iglesia es, lo que la iglesia debería ser. En la foto ustedes pueden ver lo que es la imagen de quizás de los primeros templos en los que se descubrieron en Dura Europa, en Siria. Es una edificación que data del año 241. No tenemos edificios
históricos en lo que pueda ver lo que haya sido un templo, y esto es lo que data del año 241. En una casa que estuvo pegado al lado de un muro, una pared de una ciudad, encontraron rastros de que posiblemente hayan sido usados para la adoración del pueblo de Dios. En año 300, en 300 años, lo que es hasta que el emperador se trata de declarar como cristiano el imperio, la iglesia se reunió y en todo lugar. En Turquía están las catacumbas ahí donde durante la persecución la iglesia se reunió escondidas en lo que es un cementerio. Las catacumbas son las cuevas donde se dejaban los cuerpos y ahí se adoraba el pueblo de Dios en medio de la persecución. Ahí en la foto que ustedes ven tienen otra imagen en lo que se descubrieron en una ciudad allí en Turquía, en donde posiblemente haya sido usado para un templo, en una casa adaptada para el templo. Y ahí en la foto, en la parte inferior, pueden ver lo que hayan sido las imágenes, el pueblo de Dios reunidos para partir el pan y tomar el vino, para participar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó encomendado. Y de una forma, el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios. Y la razón que nos reuníamos para adorar a Dios es porque era un mandato. Pero al mismo tiempo nos reuníamos para estar conectados con Dios como una comunidad. ¿Saben qué? Dios no nos hizo seres como individuos totalmente independientes. Dios nos hizo para que vivamos en comunidad. Por eso, en la primera creación, antes de que Dios creara lo que es la iglesia, Dios crea lo que es la primera esencia, la familia. Y hoy, como iglesia, somos la familia de Dios y formamos lo que es la familia de Dios. ¿Y saben qué? La iglesia sí se reunía en casas, dando testimonio, proclamando y discipulando a la gente. Y esa iglesia, a pesar de la persecución, conquistó todo el imperio de Roma. Y como resultado, el emperador Constantino se declara el imperio romano como cristiano. Pero ahí es donde la iglesia entra a perder lo que es la misión. En el año 306 en Tesalónica, ustedes pueden ver lo que es la imagen de rotunda de San Jorge. Lo que es una edificación de lo que se le llamaban basílicas, eran los salones sociales o los centros cívicos sociales en donde el pueblo se reunía para las asambleas. Y el Imperio de Roma le da estas edificaciones a la iglesia. La iglesia, en lugar de ser perseguido subterráneamente a escondidas en las catacumbas, ahora, durante el Imperio de Roma, con la declaración de Constantino, recibe las edificaciones para ser usado como templo. Y ahí es donde se llevan a cabo las misas. Y creo que con las misas vemos un problema. En la parte de la adoración a través de las misas, como que nosotros estamos volviendo al Antiguo Testamento. Y los conceptos de lo que la iglesia es en el Nuevo Testamento, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a volar el templo del Antiguo Testamento y que el pueblo de Dios a través del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia volvió a encerrar en los templos y volvió a llevar los conceptos del Antiguo Testamento. Y tenemos las misas basadas en sacramentos. Y prácticamente es como si volviéramos a lo que fue el pueblo de Israel en el desierto a través de los tabernáculos. Y volvemos a lo que es el concepto del Antiguo Testamento.
La iglesia existe para adorar a Dios y dar sacramentos, para entregar a Dios sacrificios. Y de esa forma volvemos al concepto del sacerdocio. El sacerdote está para ser el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios para llevar a cabo lo que es los sacrificios entregando a Dios. Pero ¿saben qué? Esto ya se acabó con Jesucristo. Jesús vino y murió en la cruz para llegar a ser el sumo sacerdote, entregando su cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y todo este concepto es lo que dominó durante toda la Edad Media. Y viene lo que es la Reforma protestante. La Reforma protestante viene con un nuevo inicio de otra edad histórica, y decimos la edad moderna. Las pautas socioculturales que marcaron el inicio de la edad moderna es el Renacimiento. Con el Renacimiento llega lo que es el humanismo, las artes y el énfasis del ser humano. Ustedes pueden recordar ese dibujo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en donde pueden ver a la imagen de Dios como un ser humano y después el primer hombre, Adán, ahí relacionando con su dedo. Es un énfasis de poner a Dios con la imagen del ser humano. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Desde una perspectiva espiritual, Dios no tiene esta imagen carnal del ser humano. Dios es espíritu y Dios es amor. Pero empezamos a poner a Dios en un marco humanista. Y esas influencias hemos tenido en lo que es la iglesia durante la Reforma también. Ustedes pueden ver ahí lo que son los templos durante el tiempo de la Reforma y en lo que es la imagen de una iglesia típica en el día de hoy. Vemos que hay una influencia directa todavía. Y venimos a entrar en las transiciones al mundo postmoderno. Hablamos de nuevo paradigma y empezando en el mundo postmoderno hemos visto diferentes imágenes y parte de la imagen es lo que es la iglesia emergente, se habla de la iglesia postmoderna y vemos a diferentes representantes del mundo postmoderno y la iglesia postmoderna. Pero también para poder llegar a todo esto, hemos tenido diferentes transiciones como renovación de la iglesia. La iglesia ha estado batallando, buscando cómo ser iglesia en esos tiempos postmodernos. Y vemos lo que es la renovación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia efectiva, la iglesia saludable y poder entrar entonces a la última etapa de lo que es la iglesia emergente y ahora empezando a hablar sobre lo que es el movimiento de iglesia misional. ¿Saben qué? La iglesia en los cambios tratan de llevar un proceso de renovación. Y creo que es parte de lo que vemos. Una institucionalización de la iglesia pasa a protestar lo que es la institucionalización, los problemas, y entonces deconstruye los diferentes aspectos de la institucionalización y entonces pasamos al proceso de una reforma. Esto es el proceso de lo que podemos hablar de la renovación de la iglesia. Y para entrar a la posmodernidad, la iglesia ha estado batallando
cómo ser iglesia y ha estado cometiendo errores y ha estado teniendo problemas, pero sin embargo ha estado tratando de llevar a cabo este proceso de renovar y cómo ser una iglesia diferente en estos tiempos. El último paradigma que hablamos para el tiempo postmoderno es el movimiento de la iglesia misional, que ha empezado de los años 90 hasta el presente y es ir en contra del concepto tradicional de lo que ustedes ven aquí en la foto, el templo y el templo donde todos nos venimos hacia el templo. El concepto de iglesia misional no es simplemente venir, sino venir y salir hacia afuera. Iglesia que sale hacia afuera. Si pensamos en el Antiguo Testamento, el concepto de que vengan al templo, adoremos a Dios como habla el rey David, ahora es el concepto de entender, vayan y hagan discípulos. En lugar de ser centrípeto, ahora la misión es centrífugo. Pero lamentablemente, desde lo que es el inicio de la edad medieval y todo lo que va en los tiempos modernos hasta la fecha, nosotros hemos invitado a la gente a venir al templo. Vengan y te vamos a hacer discípulos. En lugar de llevar a cabo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio la comisión, la gran comisión de que vayan y hagan discípulos. No solamente en Mateo vemos eso, vemos en Marcos en capítulo 16, vemos en Lucas capítulo 24, vemos en Juan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A pesar de que el Señor siente preocupación por esa iglesia que Él envía y siente como que los envía a la boca de leones, de lobos, pero sin embargo es el concepto de que nos envía al mundo. Es desde adentro hacia afuera. Nos reunimos para recibir de Dios y salimos para proclamar el Evangelio. Y debemos entender eso. ¿Por qué nos reunimos? Y porque necesitamos recibir de Dios como una comunidad. Hoy la tecnología está muy avanzada. Pero ¿saben qué? Aún los mejores celulares, mejores computadoras, si ustedes no lo enchufa y no carga la batería, de nada sirve. Si uno se olvida de cargar 2, 3 días, su celular no sirve para nada. ¿Saben qué? Si nosotros no nos cargamos como pueblo de Dios, uniéndonos como una comunidad, conectándonos con Dios, no podemos salir a llevar a cabo la gran comisión y la misión que Dios nos encomendó. Y ahora entonces tratando de contestar un poco la pregunta de ser iglesia en la pospandemia, en donde no podemos reunirnos en los templos y las únicas formas pareciera a través de la tecnología y los medios de comunicación. Hoy en día sobreabunda las predicaciones en el Facebook Live. Y de una forma u otra estoy entregando esta conferencia a través del YouTube para que esté a disposición de muchos de ustedes, porque no nos podemos reunir. Pero quiero llevar a pensar, ¿será eso la única forma? La iglesia primitiva estuvo bajo persecución. La iglesia china estuvo bajo persecución. Y sí, siempre ellos vieron cómo reunirse como pueblo de Dios. Porque necesitamos conectarnos como pueblo de Dios para recibir de Dios como una familia. Porque somos una familia y buscamos formas de reunir. Pero
Hay muchas alternativas para reunir, como lo que hacen diferentes iglesias. Hoy en día las alternativas se ingenian para reunir. En aire libre, drive-thru, en el estacionamiento, sin salir del coche. Las familias, que es el área segura, se vienen, estacionan y en aire libre viene lo que es la adoración. Se van a los parques, se van a diferentes lugares públicos en aire libre para poder mantener la distancia en los tiempos de pandemia para no ser infectados por el virus, con cuidado, con precauciones, pero se están reuniendo. Pero ¿saben qué? No nos tenemos que pensar simplemente en el núcleo grande, sino nos podemos pensar en los núcleos más pequeños, familias, familias cercanas, se puede reunir. Todavía en el aire libre nos reunimos toda la familia, porque de una forma u otra estamos interconectados con la familia de mi hermano. Nos reunimos prácticamente una vez cada 2 semanas para eh, convivir, comer juntos. Y de una forma u otra nos estamos entregando el amor mutuamente y es parte de lo que es la comunidad de Dios. ¿Y saben qué? Lo que teníamos en las células, no solamente está reuniendo dentro de las casas, sino nos podemos ir a reunirnos en diferentes lugares, en aire libre, en los cafés, en aire libre, en diferentes medios. Y aún por medio de Zoom se puede reunir entre grupos pequeños y poder entregando el feedback y poder entregar parte de lo que es el amor de Dios a través de esos medios. Debemos ser más creativos en estos tiempos para reunir. Pero ¿saben qué? No debemos olvidarnos por qué nosotros nos reunimos. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido durante prácticamente desde el año 300 hasta la fecha, serían como 1700 años, es de que la iglesia se olvidó el propósito por la cual nos reunimos. Nos reunimos para adorar a Dios y recibir de Dios con un propósito. Ese no es el fin en sí mismo. ¿Saben qué? Creo que uno de los conceptos que nos hemos equivocado es de que la iglesia tiene misión solamente de adorar a Dios. No, la iglesia tiene misión de predicar. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que el propósito de la iglesia es sencillamente adorar a Dios. En los 4 evangelios vemos claramente, en Hechos vemos claramente que el propósito principal de la iglesia es predicar el evangelio del reino de Dios, predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en palabra y en hechos. Somos iglesia para llevar a cabo una misión. Y entonces quisiera poner en énfasis, iglesia postpandémica. Creo que debemos ser una iglesia misionera, una iglesia que lleva a cabo la misión de Dios. Seguimos nuestra vida en el mundo post-pandémico, a pesar de que la pandemia influyó en nuestra forma de pensar y tenemos nuevas normalidades, nuevas formas, nuevos paradigmas. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vamos a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia post-pandémica es una iglesia misional, es una iglesia misionera, es una iglesia que lleva a cabo para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros buscamos diferentes formas para llevar a cabo, sea tanto por los medios de comunicación, sea tanto por las células, las reuniones afuera del aire libre. Vemos cómo poder llevar a cabo la misión. ¿Y saben qué? Es tiempo de ser cada día más creativo. Como le dije la vez pasada, en los tiempos de crisis en el mundo de negocios, se habla de que el 80% vive en el crisis y hay un espacio del 20% que busca nuevas alternativas, nuevas formas para poder ser punta de lanza, para poder llevar a una nueva etapa. Y creo que la iglesia hoy en día debe
Debemos aprender a hacer algo nuevo. Debemos aventarnos con Dios. Aquí estoy en California y ¿saben qué? Cuando uno va por el norte de California hay muchos surfistas y los surfistas se meten al agua cuando las olas son grandes y se meten al agua para surfear sobre las olas o a través de las olas. Ellos cuando las olas son muy pequeñas, no se meten, no hay divorcio. Creo que la iglesia, como iglesia debemos ser como los surfistas. Debemos navegar a través del crisis. Debemos navegar a través de los problemas. Debemos navegar a través de estos tiempos de duda y estos tiempos que todo pareciera ser incierto. Les quiero dejar el reto a todos ustedes. Somos la iglesia de Jesucristo y es por la eternidad. Seguiremos siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sea durante la pandemia o sea la pospandemia. Y vamos a tener que aprender a vivir en estos tiempos de cambio. En la conferencia anterior les dije parte de cómo esto nos ha influenciado. Y tenemos que vivir entonces en esos cambios de cómo seguir siendo la iglesia y cómo predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que este tiempo es más que nunca el tiempo que Dios nos reta, nos llama y nos desafía a llevar a cabo su misión. La gente está desesperada, no sabe qué es lo que va a pasar, está con los problemas y es el tiempo de que la iglesia predique el evangelio del Señor Jesús, dándole así a ellos la paz. Ellos necesitan algo para tener fe y de ahí la esperanza hacia el futuro. Y somos ustedes y yo llamados a entregar eso a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, en cual Él mismo llevó la cruz para redimir a todos nosotros. Y que a través de nosotros el Evangelio pueda ser proclamado y que la gente venga al conocimiento de Él para ser salvo. Y en medio de todo esto es entregar la paz. Y Jesús nos vino y nos entregó su paz. Esa paz que Jesús nos dio. No es la paz que el mundo puede ofrecer. Es la paz que solamente Él, nuestro Señor Jesús, puede dar. Y nosotros somos sus instrumentos, ustedes y yo. Somos su iglesia para llevar a cabo la misión. La iglesia post-pandémica es una iglesia misional, es una iglesia misionera, es una iglesia que cumple con la misión de Dios. Seamos sus instrumentos para entregar el amor y la esperanza en los tiempos. Dios las bendiga.